Muy, muy buen día, ¿cómo están mis hermanos? Bienvenidos a otra transmisión de nuestro canal Espiritismo, Luz y Verdad. Tenemos pues en línea a nuestro hermano Germán Bravo desde Caracas, Venezuela. Buenos días desde Caracas, Germán. Buenos días, Alfonso. Un placer. Saludo a todos los oyentes y los videntes. Claro que sí, hermano. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del alma. La vez pasada hicimos una conferencia muy completa de qué era el alma. Para los que no, pues la vieron, está el video en nuestro canal de YouTube y por supuesto en la página Luz y Verdad Espiritismo. Así que, Germán, vamos a platicar hoy sobre las enfermedades del alma. Y bueno, vamos a empezar. Germán, ¿el alma se enferma? Bueno, en sí, el alma no tendría por qué enfermarse, porque ella obedece a una ley natural. El hombre es el que la hace enfermarse en virtud de su libre albedrío. Ahora, ¿por qué se enferma? Porque el alma está integrada por los distintos de los tres reinos de la naturaleza. Y ellos se caracterizan por su ego, por su individualidad. Y en tal sentido, esta individualidad hacen que ellos exijan placer en función del instinto. Y va a dominar el instinto más fuerte, así como se ve pues, en los videos de animales. Domina el más fuerte y es una ley natural. En tal sentido, cuando ese instinto está pidiendo que lo sacien, que le den placer, el hombre inmediatamente, en virtud de su libre albedrío, se lo concede, que no debería ser así. Él está para regular, pero él lo complace. Él se identifica con ese instinto y entonces el instinto se va en función de este placer, el instinto se va enfermando y al final esa patología va a pasar al cuerpo físico. Que sería interesante pues decir algo acerca de ella, cómo funciona esta acción del alma a través del proceso neurobiológico, porque no es ningún misticismo que el alma enferma el cuerpo, no, esto tiene su función biológica, que los médicos deberían conocerla. Pero el alma se enferma porque el hombre le concede mucho placer a los instintos y en este sentido perjudica a uno y favorece a otro. Esto lo decía Platón, que es injusticia. Cuando cada una de las partes del alma no cumple con lo que tiene mandado por naturaleza, se produce una injusticia. Y esta injusticia es lo que produce el mal. Y es el mal desequilibra el cuerpo del ser humano porque no está cumpliendo a cabalidad la ley natural y esto es lo que origina la patología. Se produce un desequilibrio en el proceso neurofisiológico. Correcto, hermano. Muy interesante la respuesta. Entonces, el antagonismo de los instintos dura toda la vida. No, como ley natural se deduce que debería durar toda la vida, pero no es así porque el instinto se va purificando. Y concretamente en el hombre tiene la función de purificar el instinto. Y una vez que el hombre va dominando el instinto, va cediendo el antagonismo porque el instinto se somete a las virtudes que tiene el alma y que ellos tienen que cumplir. Porque el alma tiene tres partes
y cada una de esas partes está regida por una virtud. Esas tres partes son la parte concupiscible, que es el instinto en cuanto tal, que se ve muy claramente pues con el apetito sexual. Esta parte concupiscible maneja el instinto en cuanto tal. La otra parte, una parte intermedia, es la parte irascible, que controla el sentimiento y controla el carácter. Entonces, cuando se perturba esta parte, viene pues una distorsión en el amor. Esto sería interesante, pues, que en el libro yo lo digo, como los niñitos, desde que se le da su primera educación, que se le da mal, se le perturba esta parte automáticamente y cuando son adultos tienen grandes problemas psicóticos. Y una parte racional, que es la parte pues, que tiene que controlar todo esto, pero también cuando ella se perturba, se identifica con las dos partes anteriores. Ahora, cada parte no es que anda por su lado, son tres partes del alma, tres en uno, es decir, forma una unidad. Cada una, si una se afectan las otras dos, sea cual fuere. En este sentido, pues cada una de las partes, como bien decía Platón, tiene que cumplir con sus funciones, cumplir con la virtud para la cual están diseñadas. La virtud de la parte racional es lo que se llamaba en griego phronesis, que es la facultad de la sabiduría, que es la facultad de la prudencia. Esta parte tiene que cumplirla la razón, pero el hombre generalmente utiliza la razón para satisfacer sus pasiones. Entonces, no usa bien la razón. La parte irascible está diseñada con la virtud de la valentía, que se le da la valentía al hombre, la fuerza de la voluntad, para que él cumpla con su deber, con el sentimiento, que es el amor. Y finalmente, pues la última parte, que es la parte concupiscible, la virtud que tiene es la facultad del autodominio, que es la templanza. Si el hombre no tiene autodominio, pues se vuelve un caos. Y todo este desequilibrio de estas tres partes, se va a reflejar en la parte física, que es donde viene pues, la terminología de varias patologías psíquicas, entre ellas la mal llamada la locura. Muy interesante tu respuesta, Germán. Entonces la pregunta deductiva sería, ¿cómo se dominan los instintos? Sí, esa sería la clave, ¿no? En primer lugar, el instinto se domina pues con el saciamiento, con la violencia, porque el instinto hay que satisfacerlo. No es como enseña la religión, le enseña a sus sacerdotes el celibato, de que hacer el sexo, eso es pecado y eso es malo. Y eso parece mentira, que es interesante conocer la causa de esa cosa. Ese celibato produce pues una serie de patologías que afectan a los sacerdotes, entre ellas la pederastia, pues, ese abuso sexual de los sacerdotes con los niños inocentes. Eso es porque tiene una perturbación en su alma. Y en este sentido, pues, el hombre tiene que satisfacer el instinto, porque si no lo satisface, el instinto lo va a exigir, sea como sea. Y ahí es importantísimo esto en el psicoanálisis, porque Sigmund Freud lo dice, cuando el sacerdote reprime el apetito sexual, ese instinto busca por otro lado su satisfacción y entonces allí va a producir una patología. Y los sacerdotes tienen muchas patologías a este respecto. También, pues, desde el punto de vista biológico, no satisfacer el instinto sexual, esa parte que las gónadas, tanto masculina como femenina, se perturban y exigen pues el instinto, y como está descontrolado, las mujeres pueden ser lesbianas y los hombres pues homosexuales hacia el mismo sexo. Esta es la causa de esas patologías, una de ellas, ¿no? Porque otras obedecen otras causas, pero estas son normales en esta sociedad. Ahorita, en la actualidad, pues se ven ahorita los muchachos, muchachas con muchachos besándose en los autobuses, en las calles, igualito los muchachos andan abrazados, porque ya la cosa está tan perturbada y se está volviendo como normal. Pero esta fue la causa, pues, de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
en aquella pasión desatada que tenían esas civilizaciones. Pues aquí vamos, no es que vamos en el mismo camino, porque esto se acaba. Esto estamos viviendo ya las postrimerías de esta situación y esto no va a llegar a una Sodoma, pues. Pero sí el instinto se domina, cuando el hombre lo sublima, entonces el instinto cede y se adapta a su virtud, se adapta a la ley de amor, a la ley de la razón, obedece a la razón. Y el hombre es el gran secreto, el hombre es el que va a dominar toda esta arca, pues. Él es el dueño y señor de esta arca, pero para que él pueda dominar esto, él tiene que ilustrarse. El hombre tiene que adquirir sabiduría espiritual. Y luego que adquiere sabiduría espiritual, por ejemplo, dirán, todos los excesos son malos. Esto lo saben casi todos los seres humanos. Pero no ponen su voluntad por evitar hacer el mal. Entonces, hay un remedio famoso por allí que se llama Sabibol, que es la sabiduría y voluntad. Este es el remedio que sublima el instinto y que cura al alma, pues. Hay que adquirir sabiduría y practicar lo que se aprende, que es muy importante para los espiritistas, ¿no? Para todo el mundo, pero me refiero a los espiritistas que muchos alardean de que tienen muchísimo conocimiento, y es así, pero su conducta deja mucho que desear, es otra. Sobre todo la soberbia, la autocracia, eso es una gran falla que tenemos los seres humanos, pero que es imperdonable en los espiritistas. Aunque la tengamos, deberemos pues no tratar de no manifestarla, porque tenemos que dar el ejemplo de no manifestar estas perturbaciones del alma. Claro que sí, Germán. Muy interesante tu respuesta. Entonces, ¿cómo la medicina actual, cómo trata las enfermedades del alma, si es que las trata de una forma correcta? Sí, mira, eso estaría interesante analizarlo a fondo, pero brevemente lo sintetizaré, porque la medicina actual no trata el alma, incluso no cree en el alma. Vaya, como eso está dicho todo, pues. La psicología, si bien tiene un nombre muy bonito, porque viene del griego psique, que es alma, y logos, tratado. Es decir, que la psicología significa tratado del alma, pero nada que ver con el alma hace la psicología actual ni la psiquiatría. Y esto es interesantísimo, porque el primero que hizo un tratado de psicología fue Aristóteles, que sí trataba el alma, ¿no? El alma como tal. Pero posteriormente vino la época medieval, Santo Tomás de Aquino metió allí sus puntaditas, desfiguró un poco el alma, y luego cuando entramos en el siglo XVIII viene el racionalismo, surge el empirismo inglés, y ya con el empirismo se habla todo lo que es espíritu, todo lo que es alma, todo lo que es Dios. Ya los científicos modernos no aceptan nada de esas cosas porque no creen en nada de eso, pero lo que están atacando allí es a la escolástica, a los engaños, a los errores de la religión. Y en tal sentido, cuando entramos en el siglo XIX, aparece ya la psicología como disciplina científica, y algunos científicos pues desterraron por completo la metafísica del alma, y la nueva psicología se circunscribe a la conducta, que es lo que es el conductismo, con Wundt y otro gran filósofo del siglo XIX, que modificaron totalmente esta psicología. Y entonces, en este sentido, la psicología actual no tiene nada que ver con el alma. Actúa sobre los efectos, y esto es poner un pañito caliente. Para erradicar la enfermedad hay que tratarla en su causa. Pero es importantísimo destacar, Alfonso, que si bien el psicoanálisis sí trata un poco más profundo el alma, es interesantísimo la doctrina de Freud cuando nos habla de los instintos, porque nos habla de los instintos eros y tánatos, y nos habla del inconsciente, que sería el alma. Entonces hay que saberlo entender, pero tiene la problemática que la gran mayoría de los psicólogos actuales no entienden al Sigmund Freud. Y no lo pueden entender porque para entender a Sigmund Freud hay que conocer la metafísica del alma, hay que conocer la espiritualidad. Él mismo lo dice en su obra El yo y el ello, una fantástica obra, profunda obra. Él dice
que tendríamos que ver y regresar en la caída del alma, cuando el alma se convirtió en su otro yo. Eso lo dice en la introducción allí. Algo parecido dice así en la introducción de su obra El yo y el ello. Pero Freud no se conoce en la actualidad, y algunos psicólogos dicen que a Freud hay que desterrarlo porque eso está pasado de moda. Imagínate tú cómo estamos, ¿no? E incluso ha venido una nueva disciplina que llaman el neopsicoanálisis, un nuevo psicoanálisis. No, pero el psicoanálisis de Sigmund Freud está casi virgen todavía. Es una obra muy profunda. Es el espiritismo aplicado. Es importante que los espiritistas se aboquen a estudiar el psicoanálisis, porque ayudaría muchísimo. Yo digo algo en el libro sobre el alma, yo le dedico un capítulo al inconsciente de Sigmund Freud. Pero, en conclusión, la psicología no trata el alma. Lo que pone son pañitos calientes. Por ejemplo, de repente tú tienes, una persona tiene rabia o incluso el cáncer, para ir más al extremo. Tiene cáncer, hay que buscarle las causas al cáncer. Y esa causa del cáncer puede estar en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Ese resentimiento viene del alma, de la perturbación de la parte irascible del alma. ¿Y qué hace el psicólogo tradicional? Bueno, porque otra cosa importante, Alfonso, no solo la psicología trata lo que ellos llaman las enfermedades mentales, no, porque la perturbación mental pasa algo al cuerpo físico. Entonces, un médico integral tendría que tratar estas patologías, porque el médico integral debe conocer la psicología y debe conocer la patología del cuerpo, que es integral, porque las enfermedades, como ya hemos dicho, una de las causas de las enfermedades viene del proceso mental, de la perturbación de la parte visible del alma, que no es más que el odio, el rencor, el resentimiento, la soberbia. Eso produce cáncer y eso es una enfermedad del alma. Muy bien, Germán. Entonces, si se enferma el alma, como tú lo afirmas, pues se tiene que enfermar el cuerpo, lógicamente. Es una derivación, pues, lógica de una enfermedad del alma. Sí, sí, y aquí está el secreto, ¿no? Si se enferma el alma, consecuentemente se enfermará el cuerpo. Eso es indudable. ¿Y cómo se enferma el cuerpo? Bueno, simplemente por lo que ya hemos dicho, por la perturbación de los instintos del alma. Al perturbar los instintos del alma, se desequilibra el alma. Las tres partes del alma no funcionan bien. Incluso, esto es interesante si vamos a la metafísica, porque Jesús de Nazaret nos había dicho, los últimos serán los primeros. ¿Qué quiso decir Jesús de Nazaret con eso? Que el primero, que es el espíritu, cuando él se envuelve por primera vez en el alma universal, los instintos los envuelven y lo ponen de último. O sea que él no puede actuar. En lo que actúan son los instintos, dominan los instintos. Y allí va a surgir la pasión. Es decir, que el hombre primitivo va a sufrir enfermedades, pero esto es parte del proceso natural de los seres humanos. Y en este sentido, sufre una patología normal. Todos, para poder llegar a la salud y para poder apreciar la salud, tenemos que enfermarnos, porque todo obedece a un proceso dialéctico. En tal sentido, pues todos sufrimos una enfermedad. Pero el gran secreto es de que esta enfermedad, esta pasión del hombre primitivo, tenía un límite. Cuando se va purificando el instinto, como ya hemos dicho, van saciando el instinto va logrando una cierta purificación. Pero el hombre, en virtud de su libre albedrío, siempre quiere placer y más placer y más placer. Entonces aquí enferma más el alma. Y entonces viene una patología que ya es irreversible y va a producir una intensidad de dolor muy, muy intensa, que son las patologías actuales que tienen los seres humanos. Pero en tal sentido, todo esto se resume diciendo que ese desequilibrio en el alma funciona en el proceso endocrinológico. Ese desequilibrio pasa a través de un caos de sensaciones que pueden ser del medio externo como el medio interno. El medio interno lo constituyen los sueños, las intuiciones,
que no son más que las intuiciones y los sueños, son producidos por el inconsciente, es decir, por el alma, el contenido que tenemos en nuestras almas de otras existencias, que tenemos en las pasiones allí efervescentes. Esos influyen otra vez cuando reencarnamos, y si la persona, por supuesto, trae esas pasiones, se reaviva y eso va a producir patologías. Pero el instinto también, por su parte, como ya hemos dicho, produce una patología porque él, en su antagonismo, él quiere satisfacer y producir pasión. Esto produce esa patología también. Pero todo esto viene a través de un caos de sensaciones que son ordenadas por nuestro entendimiento en el espacio, en el tiempo y en la causalidad, y produce unas nuevas ideas, que estas ideas son comparadas con lo que traemos en nuestro conocimiento a priori y lo que tenemos en nuestro conocimiento actual, en el preconsciente, y entonces eso la embadurna esa idea y produce una respuesta que son las emociones. Y estas emociones pues pueden ser de alegría o pueden ser de perturbación, de tristeza. Entonces, esto es lo que no conoce la medicina tradicional, la psicología tradicional. ¿Por qué el hombre está triste? Eso obedece a una hormona. Y estas hormonas, es importante que tengamos ese conocimiento porque estas hormonas no las conocemos. ¿Cómo se activan? Esas hormonas están influidas pues por las endorfinas. Estas endorfinas son producidas por el hipotálamo y por la hipófisis. Estas endorfinas producen la dopamina, producen la oxitocina y producen la serotonina. Por estos desórdenes que tenemos en nuestro organismo, ellas actúan normalmente. Cuando tenemos una alegría, normalmente eso es producto de una oxitocina, de una serotonina normal. Pero cuando ya el hombre busca esos excesos de placer, el placer también, por ejemplo, el placer sexual, es producto de una hormona. Pero cuando el hombre abusa del sexo, esta hormona se produce en cantidades excesivas y a la vez inhibe otro proceso. Entonces, por ejemplo, en la serotonina es inhibitoria su exageración. Y cuando se inhibe la serotonina, se inhibe el sistema inmunitario. Entonces, el organismo queda prácticamente indefenso. Por eso hay personas que tienen constantemente una gripe, constantemente tienen una enfermedad, porque las hormonas no están funcionando como debe ser. Y este desorden hormonal obedece al desorden que está en el alma. Es importante conocerlo. Por eso esta idea, más que todo, fue la que yo remití al libro que te envié, porque los seres humanos, sobre todo por los espiritistas que estamos en esto, debemos conocer eso, porque nos enfermamos, así como estamos, porque muchos espiritistas, como ya dije antes, creen conocer en profundidad la doctrina, tienen mucho conocimiento, pero no practican lo que aprenden, y esto se traduce en patología. Por supuesto, Germán, muy extensa tu respuesta. Entonces, pues ya tocaste más o menos cómo enferma el alma al cuerpo, pero quisiera que tocaras algo sobre la glándula pineal, ya que la tocas de forma amplia en tu libro, y es importante que sepan nuestros hermanos de lo que estamos hablando y la segregación del DMT de la glándula pineal, que pues muchos la catalogan como la glándula del alma. Germán. Sí, esto es importantísimo, y incluso los antiguos tocaron mucho este tema. Los egipcios profundizaron lo que llaman el ojo de Horus, la piña, que representa a la glándula pineal, porque la glándula pineal, digamos, es el centro del ser humano, es la boca principal del alma, porque esto está manejado y se explica bastante bien con la teoría de los chakras, la teoría hindú de los chakras. Entonces, la glándula pineal es la que recibe directamente la energía vital, directamente la energía pura, es manejada por la glándula pineal.
Y todas estas emociones, todas estas ideas que se concretan en emociones son manejadas a través de la glándula pineal. Y la glándula pineal genera una hormona que es la melatonina, que es conjuntamente la melatonina con la glándula dopamina que la segrega la hipófisis, controlan a todo el organismo. Estas dos glándulas, la pineal y la hipófisis, controlan todo el organismo. Ellas dan instrucciones para que el organismo funcione en su totalidad. Entonces la pineal, pues allí es donde reciben todas esas ideas, todas esas emociones, las recibe el cerebro en la región límbica del cerebro, y concretamente la que manejan estas emociones son las glándulas, la glándula, ¿cómo se llama? La que está aquí, que el nombre está aquí, ¿cómo se llama esta parte? Se me olvidó bueno, se me olvidó. La tiroides. Y el hipotálamo. Bueno, sí, no, la tiroides sí, pero no es la tiroides. Incluso la tiroides la llaman, bueno, se me han olvidado un poquito las cosas, eso es mi área, eso es medio en medicina, ¿no? Pero la amígdala procesa todas esas emociones conjuntamente con el hipotálamo, y eso produce una reacción inmediata, pero de eso recibe información la glándula pineal. Y la glándula pineal, entonces, todas las instrucciones correspondientes. Por ejemplo, segrega al haber algo malo en nuestro cerebro, en nuestra parte neurológica, el cerebro, a través de la glándula pineal, segrega la melatonina. Y la melatonina es la hormona que regula el ritmo circadiano, el sueño. Entonces, cuando hay problema, va a venir el insomnio. Y como hemos dicho, cuando hay problema, pues el cerebro comienza a agregar a través de la glándula pineal mucha melatonina. Entonces, esto produce el insomnio, que es un síntoma de una perturbación psíquica pendiente, ¿no? Y también, como tú bien lo haces, la pineal también segrega la hormona dimetiltriptamina, que es el DMT. Entonces esta es la que nos va a producir la visión. Cuando dormimos es la que nos produce las visiones y recordamos todos los sueños, todo lo que hicimos, dónde estábamos, y que finalmente, cuando se desarrolla esta parte de la glándula pineal, es el medium vidente que va a tener esas evidencias que permite que vean todas estas acontecimientos que se suscitan, pues, en el medium vidente. Pero, en concluyendo, esta pineal es la glándula central y se maneja, pues, a través de los chakras. Todas las 7 glándulas principales están manejadas por un chakra. Y este chakra es justamente las bocas del alma. A través de esas bocas del alma es que actúa el alma, a través de estas glándulas, que son principales. Entonces, como ya hemos dicho y hemos reiterado, bueno, cuando se perturban las partes del alma, se perturba la parte física, el proceso neurológico y concretamente el endocrinológico, que es lo que controla a todo el ser humano. El ser humano, yo he dicho, he llegado a una conclusión, es hormona. Todo lo que hace el ser humano es producto de una hormona. Cuando el ser humano se pone bravo, esa es una hormona que está actuando. Cuando el ser humano se pone alegre, esa es una hormona que está actuando. Cuando el ser humano le da sueño, esa es una hormona que está actuando. Todo es un proceso hormonal. Entonces, eso tiene que estar equilibrado. Cuando se desequilibra esa hormona, viene el mecanismo interno cerebral a tratar de solucionar el exceso de la hormona y lo controla, pero genera una perturbación paralela. Entonces se desequilibra, como está desequilibrada el alma, se desequilibra el cuerpo y vienen las patologías, y muchas de ellas son el cáncer, que ahí la psicología no tiene nada que ver, ella no conoce nada de esto. Bueno, algunos psicólogos, porque los psicólogos modernos, si están metidos en esto, ya saben que una de las causas del cáncer es un problema neurológico, una perturbación del alma. Y sobre todo los psicoanalistas, pues, que conocen que esto lo trata Sigmund Freud.
Claro que sí, hermano Germán. Entonces, la pregunta clave de esta conferencia sería, ¿cómo curamos el alma, Germán? Bueno, la clave es esa, ya hemos hablado algo de eso, ¿no? El alma se cura cuando equilibramos el alma. ¿Y cómo equilibramos el alma? Pues primero el hombre tiene que saber que tiene un alma, porque incluso hay seres humanos que la niegan, ¿no? Incluso algunos psicólogos, una corriente psicológica, dicen que el alma no existe, que todas esas cosas que te hablamos, la psiquis, esas cosas que vemos, esas intuiciones, eso es producto cerebral de las hormonas. No, no, no es así. El espíritu actúa a través de las hormonas, pero el hombre tiene que conocer el conocimiento espiritual. Tiene que finalmente llegar al conocimiento de sí mismo. Saber que tiene un alma y que esa alma tiene tres partes que está constituida pues, por una parte concupiscible, que son los instintos, una parte del sentimiento, que es el amor, y una parte racional, que es el espíritu. El hombre tiene que conocer todo eso. Y que esas partes tienen que funcionar al unísono. Y para que funcionen al unísono, el hombre tiene que tener conocimiento, tiene que tener una sabiduría. Y por supuesto, cuando tiene esta sabiduría, ya tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, en esta sabiduría adquiere el discernimiento. Y el discernimiento lo conduce a la moral. Entonces, con la moral, él va a controlar todo esto, porque el cuerpo le sigue pidiendo. Y cuando uno adquiere una sabiduría, no es que soluciona el problema, no, esa es una fase. Adquirir la sabiduría, el cuerpo sigue pidiendo, pero con esta sabiduría, ya ahora yo soy el dueño y le digo al cuerpo, no, eso no. Por ejemplo, tuve sexo ayer, ayer el cuerpo me lo pide hoy, le digo, no, ayer tuviste, hoy no hay. Entonces ya yo voy controlando todo eso. Y en la medida que voy controlando todo eso, voy controlando el instinto. Entonces ya el instinto ni siquiera va a pedir, porque ya sabe que tiene un dueño muy riguroso. Y no va a pedir, porque no le van a dar. Entonces hay que ser justo. Ahí es donde viene Platón y habla de cuando las tres partes del alma cumplen con sus funciones, viene la justicia, que es la nicayocine. Viene la justicia. Y parece mentira, esto que estamos hablando aquí es el problema social. Y como tú decías hace rato, que sería bueno, en mi opinión, cómo está pasando la situación en Venezuela, simplemente se concluye diciendo que no es justicia. ¿Y cuál es la justicia? Cuando el hombre cumpla con las tres partes de su alma. Esto lo dice así Platón, esto se refleja en la sociedad. La parte racional la maneja el gobierno. La parte irascible la manejamos los seres humanos, la manejan los militares, la valentía. Y la parte concupiscible, pues la maneja el campesino, así lo dice Platón. Y cada una de estas partes, para que haya armonía, tiene que venir el comunismo. Ese es el verdadero comunismo. Pero no un comunismo impuesto, porque eso no vale. Tú no puedes imponer un comunismo a un ser humano que está, embotado en las pasiones, en la parte concupiscible del alma. Tú no le puedes poner a vivir igual con otro que se ha hecho un gran esfuerzo, que ha estudiado, que ha moderado su conducta, no lo puedes poner a vivir igual. No puede. Es que no puede, pues ponlo a vivir para que tú veas. Nunca se va a llegar a una conclusión, porque uno se deja dominar por lo distinto y el otro está dominado por el espíritu. Entonces, ese es el gran secreto del comunismo, que el maestro Joaquín Trincado lo llama la comuna, para diferenciarlo del comunismo. Entonces, para poder dominar el alma falta ese conocimiento, falta esa sabiduría. Y como hemos dicho, bueno, tú adquieres la sabiduría, como dice mucho. Yo me leí las 14 obras de Trincado y entonces ahora la segunda fase es, ahora hay que practicarla. Porque si leíste las 14 obras, aprendiste qué es lo que tienes que hacer. Y cuando aprendes lo que tienes que hacer, la otra fase es a practicar lo que aprendiste. Ese es el gran secreto del ser humano y ahí es donde va a cambiar el ser humano y en esto consiste, conócete a ti mismo. Ese es el conócete a ti mismo, para que el hombre cambie y allí se va a curar tu alma. Y ahí se aplica, parece mentira, como hemos dicho, el psicoanálisis. Sigmund Freud dice, cuando se hace consciente, sabiduría,
Lo inconsciente, lo que tienes que hacer, cuando sabes lo que tienes que hacer y lo haces, la patología cesa. Cesa. Eso modernamente en esta nueva psicoterapia se llama la decodificación de las enfermedades que traemos en nuestros ADN, las enfermedades biológicas. Es importante todo esto porque estas nuevas disciplinas de psicoterapia están poniendo en práctica lo que dijo, lo que había dicho Platón, lo que dice el psicoanálisis, y esa es la sabiduría del espíritu. El espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu influye sobre el alma y luego el alma influye sobre el cuerpo. Y el ser humano es el cuerpo, es el mecanismo que va a manejar esas instrucciones que manda el espíritu. Y si lo hacemos así, viene el bien total. El hombre es moral, el hombre se conoce a sí mismo. Claro que sí, Germán. Muchas gracias por la conferencia, muy instructiva. Eh, Pienso que esto va a ayudar mucho a los hermanos y sobre todo a que sigan aprendiendo, a que sigan investigando, que tengamos ese espíritu investigador sobre todo el conocimiento sobre el alma, sobre el espíritu, sobre el cuerpo y cómo están conectados. Es un tema, es un gran trabajo el que tenemos porque hay que tomar mucho Savibol. Sí, bastante. Muy bien, Bueno, Germán. no aclaramos para los que oyen y ven. Que este sabibole fue una palabra que inventamos nosotros, que es sabiduría y voluntad. Esa es la medicina que cura el alma. Ok. Muy bien, aclarado. Germán, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales si los hermanos quieren seguir pues estudiando y hacer consultas sobre diferentes aspectos del conocimiento? Bueno, ya como tú siempre lo dices, me buscan por mi muro, así se llama, ¿no? Por mi muro buscan Germán Bravo, así es. o buscan por Escuela Elixir, o buscan también por Espiritismo en Línea. Ahí están todos los artículos que hemos publicado. Y si hay pacientes que están padeciendo el cáncer, yo le podría, me manda su correo y yo le mando el libro, porque yo les garantizo que ese libro va a ser muy útil. Ese libro, incluso los que ven mucha psicoterapia de esto, cuando están esos señores dando su conferencia, muchas personas han dicho, yo desde que lo estoy oyendo usted, yo he mejorado muchísimo. Claro que sí, porque esa sabiduría se atrapa a nivel inconsciente y va equilibrando el alma automáticamente. Y claro, si ponemos nuestra voluntad por practicar lo que dicen esas personas, la cura viene de inmediato. Y sin medicina. Ahora, claro, cuando la enfermedad ya está un poco avanzada, la medicina tradicional hace muy bien. Por ejemplo, tienes un dolor de cabeza, bueno, tómate una pastilla para el dolor de cabeza y luego comienza a leer la terapia cognitiva, pues. Pero trata de parapetear el problema. Es importante todo esto. Muchas gracias, Germán. Ustedes también, hermanos, nos pueden buscar como en el YouTube como Espiritismo, Luz y Verdad y en el Facebook como Luz y Verdad Espiritismo. Muchas gracias, Germán. Un abrazo fuerte y estamos siempre en contacto. Igualmente, Alfonso, sí, a la orden siempre. Muy bien, fue nuestro hermano Germán Bravo desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias, un abrazo fuerte y recuerden, siempre más allá. Mi nombre es Alfonso Méndez y fue un gusto estar con ustedes. Hasta siempre.